Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en esto, la orden de Jesús, pero el mandato del amor de Jesús. Jesús vio a un publicano, un recaudador de impuestos. Recordemos esto, Israel era un país que estaba subordinado, tributario era del Imperio de Roma, el imperio que dominaba el mundo en su tiempo. Entonces pagaba los impuestos, cosa que no le agradaba para nada a los israelitas, porque realmente el impuesto también era coercitivo, era un impuesto muy alto y era un esfuerzo grande que tenían que hacer los habitantes de la nación de Israel para tributar de esa manera. Y no andaban con mucho permiso los recaudadores de impuestos. No perdonaban mucho, la falta de puntualidad en el pago. Bueno, Mateo era uno de ellos. Estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos cuando pasó Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Fíjense, solamente lo miró y ¿qué vio en él? Y vio todo lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Lo vio como lo vio desde el principio. Desde el principio desde el cual Dios nos conoce. Conoce a lo más íntimo de nuestro ser. Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? No hubo más palabras conforme a lo que nos muestra el relato de Mateo. Se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió. Inmediatamente lo siguió. La actitud similar a la que tuvieron tanto de los discípulos de Jesús que lo siguieron inmediatamente. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan, Santiago. Ese seguimiento que, dicho por Jesús tantas veces, ¿no es cierto?, nos está mostrando que la duda no cabe en el territorio de la fe. La fe nos impulsa a proceder inmediatamente, a dejar todo lo que no sea este seguimiento santo, este seguimiento para ir detrás de aquel que nos va a conducir a una cosa absolutamente nueva, que es la vida definitiva, la que no tenemos ni conocemos. Y uno dirá, por una razón muy simple, y sí, porque todos estamos inmersos en el error. Todos somos hijos del error, uno diría en términos más, catequísticos, hijos del pecado. Sí, sin duda que sí. Todos somos pecadores. ¿Lo era Mateo? Claro que lo era. Y lo eran todos aquellos que, fíjese cómo sigue el relato aquí, lo siguió y estando ya a la mesa en la casa, sentándose a comer con Jesús, con los discípulos, vinieron compañeros de Mateo. Otros publicanos, otros pecadores al igual que él. Y Jesús no tenía ningún reparo en comer con ellos, en compartir con ellos, en compartirse como lo hizo siempre con ellos. Claro,
Los fariseos, por supuesto, ustedes dirán, bueno, siempre están al acecho, y siempre están al acecho. Siempre están detrás de Jesús, pero no para seguirlo precisamente, sino para hacerlo caer en algún error para poder acusarlo. Acusarlo, perseguirlo, calumniarlo y finalmente eliminarlo como lo hicieron. Tanto ellos, los fariseos, como tantos otros enemigos de la vida, enemigos de Jesús, presididos por los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús. La envidia, el celo religioso, la mala interpretación y fundamentalmente algo que era característico de aquellos religiosos de letrerito: la falta de amor, la absoluta falta de amor. Lo que era Jesús en sí mismo y por nosotros. Porque Jesús, compartiendo con estos pecadores, publicanos, gente desdeñada, despreciada por la sociedad israelita, no tenía ningún problema en considerarlos delante de Dios, delante de sí propio, tan iguales como cualquier otro. Porque Jesús sabe la condición del hombre. Sabe en qué condición va a encontrar al hombre cuando viene a buscarlo. Y precisamente por eso viene a buscarlo. Porque si no viene a buscarlo y a quitarlo de esa condición, de esa situación, el hombre está perdido, inexorablemente siguiendo caminos propios que son opuestos a los que marca la vida. Viene entonces en cumplimiento de la voluntad del Padre que lo envía y de la propia voluntad que es una con la voluntad del Padre. Viene a ser entonces la salvación y redención de todos. Por eso, claro, cuando los fariseos le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con pecadores, con publicanos? Claro, recordemos que los judíos ni siquiera hablaban con los publicanos, ni siquiera hablaban con los recaudadores de impuestos y ni siquiera hablaban con los que consideraban pecadores, y pecadores para ellos eran todos los que eran paganos, los que no eran israelitas. Obviamente ni hablaban ni se saludaban y mucho menos ingresaban a la casa de un pagano. Bueno, ¿por qué entonces su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús escuchó lo que decían. Jesús se daba cuenta de lo que pensaban. Y les dijo algo que permanece hasta el día de hoy, hasta siempre, porque lo dice y lo dice para siempre. Las palabras de Jesús en el tiempo son palabras para la eternidad. Son las mismas palabras que va a pronunciar. La palabra es de Dios, la palabra es en Jesús, palabra de Dios, y la palabra que aprendemos nosotros y que proclamamos y compartimos porque debemos hacerlo, dando el testimonio de la enseñanza de la vida, del maestro de la vida, es la palabra de Dios. No es palabra nuestra, viene de Dios a nosotros y somos instrumentos voceros de esa palabra. Y esa palabra debe llegar a todos. Por eso nuestro Jesús, nuestro Maestro único, ¿qué es lo que dice? Él no vino como un médico que va a ver solamente a los que están sanitos. El médico va a ver a los enfermos. Está para eso. Bueno, él como médico de la vida, de las almas, de todo el cuerpo, vino a ver a los pecadores, a los injustos. No vino a los justos. Uno diría, bueno, si es que hay algún justo, pongámoslo como ejemplo. Vino a los injustos, porque vino a proclamar la justicia, vino a proclamar, a hacer el amor, a unir en el amor, a unirnos por el amor. Y entonces come a la mesa de todos ellos, comparte la mesa. Así que fíjese cómo compartimos por nosotros estando en este mundo y siendo pecadores todavía sin haber llegado a ninguna perfección. Pero vamos camino a la santidad porque tenemos claro el camino que nos muestra aquel que nos va guiando, el gran pastor nuestro que es el Señor. Y entonces nuestra mesa es aquí abajo, también la compartimos la palabra. Cuando vamos al servicio, compartimos el banquete eucarístico, nos sentamos a la mesa con el Señor y el Señor preside la mesa.
Y ese banquete que celebramos ahora como señal de la fiesta que estamos viviendo, de este día como fiesta que es cada día cristiano y cada día que estamos aquí recorriendo este trayecto que nos conduce a la fiesta definitiva, al banquete final, al vino nuevo que tomará el Señor con nosotros cuando lo celebre definitivamente en el reino de su Padre. Eso para nosotros ya configura una necesidad, porque son momentos de júbilo, son momentos de sana, verdadera y cristiana alegría, son momentos en que nos compartimos, porque el Señor se comparte con cada uno y con todos aquellos que se sientan a la mesa. No importa que sean publicanos, que sean pecadores, pecadores somos todos hermanos. No importa que sea judío, ni griego, bárbaro, ni escita, varón, ni mujer. Para Dios no hay diferencia alguna. Para Dios somos todos iguales. Para el Señor sentarse a la mesa a comer con publicanos y pecadores era lo que vino a hacer. No solamente con ellos, con todos los que querían sentarse a su mesa porque aceptaban la propuesta y porque seguían firmemente la propuesta. Y el corazón de ellos lo veía Jesús. Por eso lo llamaba como llamó a Mateo. Y Mateo, ¿qué demostró? Fue apóstol del Señor. Uno de los evangelios que leemos y que nos instruye toda la vida es el Evangelio de San Mateo. Fiel apóstol del Señor, fiel discípulo, fiel apóstol, fiel testigo de la vida. La vida está en Él, esa vida que está en Él, y esa vida que viene de Dios, y si vive a Dios ya no muere y pasa a la definitiva vida, a la inmortalidad. Como todo cristiano, como todo aquel que sigue fielmente y es compartido por el Señor. Aquel que lo sigue inmediatamente cuando el Señor lo llama. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que ahora eso lo trasladamos al presente, Miguel. El Señor nos llama a nosotros pecadores a sentarnos a su mesa. Y como Mateo tenemos que dejar lo que estamos haciendo y acudir a la mesa del Señor. A ser congruentes con lo que el Señor nos enseña y hacerlo vida. Ahí ya tendremos asegurado nuestro futuro junto al Señor. Junto al Señor. Y nuestro futuro es la vida. Y es la vida junto al Señor. Vale decir la vida en plenitud. La que nunca deja de ser porque estamos junto al autor de la vida. Al autor de nuestra vida. Al que nos amó y por ese amor infinito con que nos amó recuperó para todos nosotros esa vida nueva y gloriosa que estamos disfrutando. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de fe y seguimiento firme en esa fe. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.